Yo voy a hablar acerca de la energía de gradiente salino, que se abrevia como SGE, según su nombre en inglés. ¿En qué consiste esta energía? Esta energía es aquella energía generada por la diferencia de la concentración de sal en dos fluidos. Y en la naturaleza, ¿en donde encontramos dos fluidos con diferentes concentraciones de sal? Uno de los sitios en los que más se encuentra esta condición es en las desembocaduras de los ríos. Allí llega el agua limpia, el agua dulce del río, perdón, y esta tiene una baja concentración de iones, mientras que el agua salada del mar es todo lo contrario. Las plantas para la generación de esta energía que se instalan en las desembocaduras de los ríos se denominan plantas autónomas. Hay otro tipo de plantas que generan esta energía, pero tienen ubicaciones diferentes. Entonces, ¿cómo funciona esta energía? Lo más importante para que se genere es que haya una membrana. Ya más adelante veremos cómo funciona esta membrana en las diferentes tecnologías. Y actualmente se están investigando dos tecnologías principales. Una se llama ósmosis retardada por presión y otra se llama electrodiálisis inversa. A nivel de laboratorio se están creando otras tecnologías o otros métodos para generar esta energía, pero vamos a hablar particularmente de estas dos porque estas ya están en un nivel relativamente avanzado de conocimiento y ya han sido puestas en práctica. En estas imágenes vemos cómo serían estas membranas que les menciono. Hay de varios tipos, hay unas que son fibrosas y hay otras que son planas. Y las fibrosas, por ejemplo, favorecen el proceso de ósmosis, mientras que las planas favorecen el proceso de electrodiálisis. Entonces, hablemos del primer proceso, el proceso de ósmosis retardada por presión. Aquí el principio es la presión osmótica y esta resulta al mezclar el agua dulce con el agua salada. Para entenderlo mejor, miremos esta ilustración. Supongamos que tenemos dos cámaras o dos compartimientos y que estas cámaras están separadas por una membrana como las que les mostré en la diapositiva anterior. Esta membrana va a permitir el flujo de agua, pero no va a permitir el paso de los iones disueltos. Y como sabemos, estos iones disueltos están en mayor concentración en el agua salada. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Que el agua dulce va a tender a fluir hacia la cámara donde está el agua salada. Y esto va a implicar un aumento de volumen y asimismo un aumento en la presión. Ese aumento en la presión es lo que va a generar la energía. Visualicémoslo en este esquema para entenderlo mejor. Esto ya es, pues, imaginándolo como una planta. Tenemos dos fuentes de agua, una fuente de agua salada y una fuente de agua dulce. Ambas son bombeadas hasta la planta. Y pues en la planta tenemos dos compartimientos, como se mencionó anteriormente. En uno va a llegar el agua salada y en otro va a llegar el agua dulce. El agua dulce va a tender a fluir hacia la cámara donde está el agua salada. Esto pues va a aumentar su volumen, va a aumentar la presión y la presión lo que va a hacer es activar una turbina. De ahí en adelante el mecanismo de generación de energía es similar al que se daría en una planta hidroeléctrica, por ejemplo. Y en esta imagen podemos ver una planta que utiliza este mecanismo ya llevada a la realidad. Aquí vemos los tubitos que transportan el agua y vemos estos cilindros que serían las cámaras que contienen el agua y que contienen las membranas. Si bien se ven diferentes a como se mostraron anteriormente, pues el principio es el mismo. Esta planta fue instalada en Noruega
en el año 2006 por parte de la empresa Statkraft. Sin embargo, en el 2014 fue cerrada. Una de las razones por las que fue cerrada fue que antes de abrirla se estimaba que la producción de energía iba a ser de 10 kilovatios, pero en la práctica se dieron cuenta de que la producción de energía era mucho menor. Alcanzó máximo los 5 kilovatios. Adicionalmente, se enfrentaron a un gran problema que en la actualidad sigue siendo un problema, y es el de la disponibilidad de membranas. Recordemos que las membranas son una parte fundamental de esta energía. Y si no hay membranas, pues no sería viable una planta. Y en el mundo no hay muchas empresas que trabajen en la creación de membranas. Si bien sí hay algunas que sirven, no se han generado masivamente y aparte son muy costosas. Eso lo ampliaré más adelante. Por ahora hablemos del segundo mecanismo de generación de energía, que se denomina electrodiálisis inversa. Este mecanismo es un poco más complejo, pero en principio es el mismo. ¿Y qué se necesita? Se necesita, en primer lugar, un cátodo y un ánodo. Y entre estos dos se van a meter una serie de membranas selectivas. Quiere decir que estas membranas, aparte de permitir el paso del agua, también van a permitir el paso de ciertos iones, dependiendo del tipo de membrana. Se van a utilizar dos tipos de membranas, unas que permitan el paso de iones negativos, tales como el cloro, y otras que permitan el paso de iones positivos, de cationes, tales como el sodio. En este esquema, las membranas que permiten el paso de los iones negativos son las verdes, y por el contrario, las moradas pues permiten el paso de los iones positivos. Adicionalmente, entre estas membranas se van a tener cámaras o compartimientos en las que va a ingresar el agua. Recordemos que se necesita fluidos con diferente salinidad. Entonces, se van a alternar estos fluidos en estas cámaras. Es decir, que en una cámara se mete agua que no tenga una alta concentración de sal, de iones disueltos, y en la siguiente cámara se mete agua que tenga mayor cantidad de iones, lo que correspondería al agua salada, al agua del mar, y así sucesivamente. Ahora supongamos que esta es una cámara en la que se metió agua salada, que tiene una alta concentración de iones. Por el principio de diferencia de gradiente de salinidad, pues el agua va a intentar fluir a través de las membranas y con ella los iones. Dado que estas membranas que están al lado son permselectivas, pues algunos iones van a poder pasar dependiendo de la membrana y otros no. Todo este transporte de iones se va a traducir en un potencial eléctrico que a la larga es el que genera la energía, la electricidad. Y aquí podemos ver una planta que fue construida en el año 2013 en los Países Bajos, cuyo mecanismo es este, el que les expliqué anteriormente. Esta planta fue instalada en esta zona, que se denomina así como está escrito acá, y que corresponde a un dique de cierre, a un dique que conecta varias regiones o provincias de los Países Bajos y pues cuyo fin fue la mejoría en la infraestructura vial. Este dique separa dos cuerpos de agua con diferentes concentraciones de sal o con diferentes salinidades. Por un lado está el mar de Frisia, que corresponde a una extensión del Atlántico del Norte. Y por otro lado se tiene un lago denominado el Aixelmer. Y bueno, estos dos cuerpos de agua serían la fuente de los fluidos en la planta. Esta planta sigue vigente. La producción de energía es de 50 kilovatios
Y la empresa que la maneja, que se llama RedStack, tiene proyecciones de construir una planta más grande en esta misma zona que sea capaz de generar 200 kilovatios. Ahora les voy a mencionar algunas cifras de la energía de gradiente salino. Primero, hablemos del potencial teórico. El potencial teórico sería la energía máxima disponible por estos mecanismos. Según un cálculo hecho por el profesor Osorio y por otros investigadores del grupo Oceánicos, ese potencial corresponde a 15.102 teravatios hora por año. Este valor o esta cantidad de energía sería capaz de suplir el 74% del consumo de electricidad global. Sin embargo, estos cálculos son bastante ideales y no tienen en cuenta muchos factores que en la práctica pues dificultarían muchas cosas. Ya el cálculo del potencial práctico hecho por ellos fue de 625 teravatios hora por año. ¿Cómo calculan este potencial práctico? Pues tienen en cuenta varios factores. Uno de ellos es la estratificación del agua según su salinidad en el estuario o en la desembocadura del río. Y sí, así como lo menciono, pues el agua se estratifica. Resulta que en zonas donde las mareas son altas, donde hay regímenes macromareales, esta estratificación no va a ser tan notable, sino que por el contrario, el agua que llega de un río y el agua del mar se va a mezclar y no se va a marcar un contraste o un contacto entre los dos tipos de agua según su salinidad. Entonces, un factor sería ese, que en la zona haya una estratificación en la masa de agua y pues que esto a su vez está condicionado por el tipo de mareas. Como les mencioné, el valor calculado fue 625 teravatios hora por año, y esto supliría un 3% del consumo de electricidad global, lo cual aparentemente es poco, pero sí es un valor significativo si se tiene en cuenta la transición energética que se quiere lograr. Hablemos ahora de costos. Como vimos en todos los mecanismos, en todas las tecnologías, las membranas son una parte fundamental. Y en un proyecto, estas representarían de un 50 a un 80% de la inversión. Sin embargo, nos encontramos con un problema, y es que son muy costosas. Para el año 2014, es decir, el año en el que cerró la planta en Noruega, el costo de las membranas oscilaba entre los 10 y los 30 euros por metro cuadrado. Y según algunos expertos, el precio ideal para que todo esto sea rentable, o para que una planta sea rentable, es de 2 a 5 euros por metro cuadrado. Entonces aquí hay un reto cuanto a la disminución de los costos. Y pues tengamos en cuenta que en una planta se necesitaría mucha membrana. No son solo un par de metros cuadrados, sino, por ejemplo, un cálculo que se hace es que para una planta que genere 2 megavatios, se necesitarían al menos 2 millones de metros cuadrados de membrana. Y pues hay que tener en cuenta también que esta requeriría un mantenimiento cada 5 años. Esto nos lleva a hablar de los retos en este sector. El primero de ellos, como ya lo vimos a lo largo de la presentación, es el de las membranas. Se necesita que se produzcan masivamente y adicionalmente que sean más económicas. Adicionalmente también se necesitarían mejoras en la calidad, por ejemplo, en la duración. Otro problema con el que se cuenta es con la bioincrustación. Ustedes sabrán que tanto el agua que llega del río como el agua del mar tiene materia orgánica y tiene organismos que si llegan a la planta pues pueden afectar toda la infraestructura y
Sí, todo el montaje, incluidas las membranas también. Aparte, hay que tener en cuenta aspectos ambientales y ecológicos. Si bien esta es una energía bastante limpia, que no genera emisiones de CO2 ni de ningún tipo de gas invernadero, sí hay que hacer consideraciones en este sentido. En cuanto al paisaje, tampoco habría mayor afectación porque estas plantas bien podrían instalarse de manera subterránea. Sin embargo, algo que sí se debe tener en cuenta es que en estos mecanismos hay una especie de residuo que es agua salobre. Sí, no es agua contaminada, pero es agua mezclada que dependiendo de dónde se vierta puede tener sus implicaciones ambientales. Y pues por último, y algo muy importante es que este sector necesita desarrollarse, se necesita mayor inversión y mayor fe por parte tanto de las empresas como de los gobiernos. Ahora hablemos particularmente de Colombia. Según los investigadores del Grupo Oceánicos, en el Caribe colombiano hay un alto potencial para la generación de esta energía. ¿Y por qué? Hay dos razones. La primera es porque el Caribe tiene un régimen micromareal y si recordamos lo que se habló de la estratificación en el agua, pues este régimen favorecería esa estratificación. Por otro lado, en el Caribe desembocan bastantes ríos con un nivel de escorrentía alto, con altas descargas. Por ejemplo, en este estudio que hicieron ellos, se analizan 4 ríos que desembocan en el Caribe: el río Magdalena, el Canal del Dique, el río León y el río Atrato. Y las conclusiones de ellos es que el río Magdalena podría generar o representa el 97% del potencial en Colombia de esta energía. Ya por último, aquí les dejo algunos títulos de artículos que han sido publicados por, por los compañeros del Grupo Oceánicos y pues así como estos, hay muchas más publicaciones. Ahora pasemos a un siguiente tipo de energía, la energía gradiente térmico oceánico.